Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 40. Huelga quirúrgica. Más lejos. Por primera vez durante toda la Segunda Gran Guerra Ninja, el tercer Raikage se vio en apuros en múltiples frentes dentro de su propia tierra natal. Hace una semana, el ejército invasor de Kirigakure había desembarcado en sus costas con casi 12.000 guerreros liderados por el propio cuarto Mizukage. Ya había perdido más de 2 docenas de aldeas y ciudades más pequeñas en su flanco norte. La guarnición de la ciudad y las pequeñas milicias en el territorio no podían competir con lo que sus asesores ahora llamaban la táctica Blitz, donde el enemigo, a pesar de su tamaño, se había apoderado de vastas extensiones de territorio. Su territorio con una velocidad inigualable combinada con un gran poder de ataque. Si eso no fuera suficiente, toda una flota legionaria llamada Legión 99 liderada por el comandante Anbu de Kiriji-Jinpachi de los 7 espadachines ninja estaban lanzando múltiples incursiones a lo largo de sus costas y huyendo antes de que los refuerzos enviados por el Raikage pudieran enfrentarlos en la batalla. El daño ya era demasiado grave. Al contrario de los Mizukage del pasado, que eran conocidos por su brutalidad, el cuarto Mizukage era diferente. No se produjo ni un solo caso de saqueo, violación o asesinato de inocentes en cada ciudad o pueblo que cayó sobre el flanco norte. Todos los combatientes que lucharon contra Kiri fueron eliminados, pero también recibieron entierros militares completos a manos de sus propios compatriotas bajo la vigilancia de sus conquistadores. Solo transmitió el mensaje de que la resistencia era inútil, pero también de que sus invasores no eran bárbaros, al contrario de lo que les decían sus gobernantes. Los que los abandonaron al ejército de Mizukage en primer lugar. Para reforzar esta percepción, el Mizukage perdonó a cualquier guerrero dispuesto a rendirse y unirse a sus filas, llegando incluso a reclutar a cualquier civil lo suficientemente fuerte como para luchar dentro de su ejército. Con el invierno acercándose, no saqueó ninguna aldea o ciudad de sus cruciales reservas de alimentos o artículos esenciales para alimentar a su ejército, habiendo traído suficiente logística para un año. En cambio, ayudó a la gente que conquistó compartiendo parte de la comida, la ropa y otros elementos esenciales e incluso ayudó a los compatriotas a solidificar sus hogares para el duro invierno que se avecinaba mientras solidificaba las bases de su propio ejército. Incluso las incursiones que se lanzaron en las costas no implicaron la matanza de inocentes sino solo de combatientes, y las historias sobre el trato magnánimo ofrecido a sus respiradores en el norte se extendieron por las zonas costeras como un reguero de pólvora. Si no fuera por los refuerzos que había enviado para controlar esos lugares costeros, el Raikage temía que el corazón de la gente hubiera comenzado a cambiar. Le había rogado al daimyo que le perdonara las tropas que había confiscado para la defensa de la capital feudal, advirtiendo al nuevo señor que su enemigo estaba tratando de ganarse la lealtad de sus súbditos sin atacar fortalezas que simplemente no tenía el poder de conquistar todavía. ¿Qué pasa con nuestros aliados?, preguntó el Raikage en voz alta, haciendo que sus asesores lo miraran. Iwa ha enviado una fuerza de 5.000 hombres liderados por Onoki como refuerzos. Deberían estar aquí en 3 semanas, informó rápidamente su comandante Anbu. Una muestra. Mu nos insulta, denunció uno de los jefes del clan ninja. Por el contrario, el Raikage sabía que el segundo Tsuchikage estaba siendo extremadamente cauteloso al haber enviado un número igual de refuerzos bajo el mando de su propio hijo para ayudar a Suna, mientras mantenía su ejército principal de 20.000 hombres para la defensa de su propia nación.
De esta manera podría decir que no discriminaba entre sus dos aliados y al mismo tiempo mantenía suficientes reservas para defender a su propia nación en caso de que cayeran. La hoja ha lanzado una invasión similar en la Tierra del Viento. La arena ya ha perdido zonas críticas, incluida una presa de agua, la misma estrategia Blitz parece estar en juego en ese frente también, señaló Dodai, devolviendo la atención de todos a los invasores. Dentro de sus propias tierras. Ataca a nuestros eslabones más débiles y se abstiene de enfrentarse a los más fuertes. El norte siempre se ha sentido abandonado desde la fundación de nuestra nación, no posee oro ni minerales a diferencia del sur, pero es responsable de casi el 60% de la producción alimentaria de nuestra nación. Los daimyo siempre favorecieron las regiones del sur para el desarrollo mientras que solo proporcionaban un crecimiento simbólico al norte, alienando aún más a la gente. Casi la mitad de sus guerreros feudales son de esa región, ya que la población empobrecida simplemente no tiene suficientes oportunidades de empleo excepto la agricultura. El Mizukage no solo se ganó el corazón de una población descontenta, sino que también aseguró fuentes de alimentos y agua para el resto de su campaña. Cuanto más tiempo controle esas regiones y trate bien a la gente, más lealtad perderá el daimyo de sus propios hombres que provienen de tierras del norte, advirtió el comandante Anbu. Debemos enfrentarlo en batalla antes de que sea demasiado tarde, afirmó el Raikage con seriedad. El daimyo nos prohibió enfrentarnos al enemigo todavía, mi señor. Quiere que mantengamos a Kumogakure y la capital feudal firmemente bajo nuestro control, advirtió un jefe de clan. El tercer Raikage maldijo al joven que había ascendido al trono tras el asesinato de su predecesor a manos del mismo hombre que actualmente invadía sus tierras. El niño estaba en su adolescencia y era más inseguro que cualquier señor feudal que jamás hubiera visto. Quería proteger su asiento y la fuente de su poder militar incluso si eso significaba perder su granero más importante. Dejemos que el enemigo venga a nosotros. El invierno ya está sobre nosotros, sufrirá pérdidas sustanciales en el clima sombrío en el que nuestros hombres están acostumbrados a luchar. A medida que se discutían opiniones tácticas de izquierda de derecha, el Raikage sabía que no hacer nada como sugirió el daimyo solo atraería más catástrofe sobre ellos. Entonces tomó su decisión. Nos enfrentaremos a él. Recupere las 5000 reservas de la capital que el daimyo nos quitó. Nuestro señor feudal tiene 10.000 de su propia guardia para proteger su asiento. No tendrá que preocuparse por ser destronado una vez que aplastemos al enemigo. Él anunció, pero mi señor, eso es. Los Jinchuriki de 8 colas marcharán junto a nuestro ejército de 15.000 efectivos en total, yo los lideraré personalmente. Mientras tanto, los Jinchuriki de 2 colas permanecerán en la aldea. Haga que mi hijo vuelva a desplegar los Kinkaku Black Ops para la protección de esta aldea junto con los hombres que pueda. Puede sobrar. Sus órdenes son aplastar la fuerza en Osaka y luego regresar para proteger esta aldea. Si nuestro ejército es derrotado, sus órdenes son formar un nuevo ejército a partir de los restos del antiguo, los refuerzos de nuestros aliados y nuestros últimos Jinchuriki y aplastar al enemigo de una vez por todas. El cuarto Mizukage puede ser un gran general, pero no sobrevivirá a nuestra ira. La estruendosa declaración del Raikage reforzó la determinación de sus propios camaradas cuando le ofrecieron sus saludos y prometieron cumplir sus órdenes incluso si eso significaba ir en contra del daimyo. Mientras sus subordinados comenzaban a salir del cuartel general para preparar su ejército y enviar la convocatoria a su fuerza de reserva en la capital, el Raikage miró el mapa de su propia nación. Prefiero luchar y aceptar las consecuencias, que dejar que el enemigo nos obligue a luchar en sus términos. Una parte de su corazón estaba emocionada por la próxima batalla, ya que su oponente era un Namikaze. Siempre había creído que sus antepasados habían eliminado a su clan rival antes de que las grandes naciones estuvieran completamente establecidas. Si los informes eran ciertos, el cuarto Mizukage era el último superviviente conocido de su clan, sin hijos propios todavía y viudo. Como líder del clan Kaizen, los únicos capaces de igualar la velocidad de los miembros del clan Namikaze, era su deber acabar con sus enemigos de una vez por todas. Pronto me encontraré contigo en la batalla, Naruto Namikaze. Entonces veremos si mi armadura y mi velocidad pueden derrotar tu técnica de teletransportación. 2 días después. Ciudad de Kasaga, frontera norte de la Tierra del Rayo. Los inviernos eran tan hermosos como mortales.
El cuarto Mizukage no pudo evitar tener ese pensamiento cuando vio a un grupo de niños de la ciudad jugando felizmente con la nieve acumulada en las calles, mientras un grupo de sus propios hombres temblaban un poco mientras custodiaban el cuartel general de la guarnición que ocupaba actualmente. No están acostumbrados a un clima tan frío a pesar de su entrenamiento y resistencia. También fue otro claro recordatorio de por qué no podía simplemente avanzar por el territorio de esta nación. Solo un tonto intentaría superar la naturaleza. Siempre ha sido lo suficientemente fuerte como para tomar la arrogancia de los hombres. Mientras observaba a sus comandantes llegar al interior de la habitación, supo que había llegado una vez más el momento de actuar. Informe, ordenó, mientras marchaba hacia la mesa de guerra sosteniendo un mapa bien descrito de la nación que estaban invadiendo. El enemigo se está moviendo hacia nosotros. Un ejército de 15.000 hombres liderados por el propio tercer Raikage, informó Kisame, que actuaba como segundo al mando de las Fuerzas Especiales 501. Con el propio Naruto ocupado consolidando el territorio que habían ganado y dirigiendo los ataques y los movimientos de todo su ejército, recayó en los espadachines mayores liderar su unidad más importante en la guerra. Si bien el 501 aún no se había desplegado activamente en la batalla, había desempeñado un papel crucial en la recopilación de información importante sobre las defensas, la fuerza, las ubicaciones y las rutas de suministro del enemigo. Reconocimiento e interrupción de las líneas de suministro. Le había dado a Kisame estas tareas y el hombre había hecho que sus tropas cumplieran realizando reconocimientos desde los cielos sin que el enemigo notara su presencia y destruyendo sus rutas de suministro y bases antes de que los refuerzos pudieran evitar tal desastre. La Legión 99 liderada por el comandante Anbumi Jinpachi acosó las costas enemigas dividiendo así sus fuerzas. Las legiones 212 y 47 lideradas por Mangetsu, con Aku como segundo al mando, y Zabuza, con Ameyuri como segundo al mando, fueron las principales responsables de capturar territorios enemigos una vez que las otras dos legiones se habían desorganizado y destruido la fuerza enemiga. La guardia personal del Mizukage y la unidad de logística combinadas con los equipos médicos permanecieron en la retaguardia y fortificaron cada ciudad y aldea que sus ejércitos capturaron, y el propio cuarto Mizukage se dirigió personalmente a sus nuevos súbditos para supervisar su integración fluida y al mismo tiempo impulsar los esfuerzos de reclutamiento que les habían proporcionado. Casi 4.000 nuevos reclutas. Si bien no estaban a la par con las fuerzas shinobi feudales estándar, estos nuevos reclutas fueron rápidamente entrenados para luchar a un nivel respetable y podrían usarse como tropas de choque contra posiciones fortificadas o maniobras de avance peligrosas. Pero todo este esfuerzo de guerra sufriría un golpe terrible si perdiera el 501, que eran sus ojos y oídos, por eso no serían utilizados en la batalla hasta que fuera absolutamente necesario o la victoria pareciera mayor con su contribución. Entonces honraremos el deseo del Raikage, pero en un campo de batalla de nuestra elección. Además, anticipo que nuestros hombres están ansiosos por una pelea real, declaró Naruto con una sonrisa, ganándose unas risas ruidosas de sus comandantes, ya que cada uno conocía los numerosos quejas que habían escuchado de sus hombres acerca de querer luchar contra guerreros reales en lugar de simples agricultores o fuerzas de la milicia. Es cierto que una parte de ese anhelo provino de esa primera batalla contra la fallecida tortuga Genbu y su magnífica victoria contra la bestia. Habrá mucha gloria para todos, pero para eso necesitamos ganar la guerra, recordó Aku gentilmente. Eres una mujer inteligente, Aku. Es por eso que te coloqué cerca de nuestro impulsivo Mangetsu, para evitar que haga algo imprudente, bromeó Naruto, ganándose un feliz asentimiento de la chica y una mirada avergonzada del heredero Ozuki. No soy tan malo, señor cuarto, se quejó Mangetsu. Pediste acción más que los otros comandantes en esta sala, señaló Naruto, haciendo que los espadachines de Ozuki suspiraran derrotados. Supongo que mi deseo se ha cumplido ahora, respondió Mangetsu. Él, junto con el resto de los comandantes, vio a Tsukage asentir antes de centrar completamente su atención en el mapa frente a él. Mangetsu no pudo evitar imaginar lo que había dentro del cerebro de su líder, que aún no les había perdido ninguna batalla. Quizás su padre había visto tal talento antes que nadie en su nación, algo por lo que Mangetsu estaba agradecido. El objetivo del Raikage es aplastarnos incluso si le cuesta caro a su ejército. No rehuirá una batalla brutal mientras espera que las fuerzas restantes lideradas por su hijo junto con sus aliados sean suficientes para aplastar Konoha una vez que nuestra facción sea aplastada. Es exactamente por eso que debemos evitar una batalla a gran escala al principio, aconsejó Naruto.
Pero señor Cuarto, acabas de decir, señaló a Meyuri, ganándose ya un asentimiento de comprensión por parte de Tsukage. Primero destruimos su logística, sus suministros militares para ser específicos. Lo obligamos a involucrarnos en la batalla con una grave desventaja en moral, recursos y desgaste de sus fuerzas. El punto detrás de seguir este enfoque es simple. No podemos darnos el lujo de sufrir un gran número de bajas tan pronto. Estamos aquí para ganar una guerra mundial, no una sola batalla. Kusina había estado sentada al margen y observó en silencio cómo el Mizukage explicaba su estrategia en profundidad a todos sus comandantes mientras respondía todas y cada una de las preguntas planteadas por ellos y también apreciaba cualquier opinión valiosa cada vez que se presentaba. Le hizo comprender exactamente lo que Nagato Uzumaki debió haber visto en él hace casi una década. ¿Suficiente para que el niño sacrificara su propia vida? Si tan solo Uzu se hubiera dado cuenta de lo que tú tenías, Nagato. Tal vez hubiera sido nuestra nación la que estableciera un mundo nuevo y no Kigakure. A pesar de lo que les hicieron a ambos, todavía no se atrevía a odiar a su nación. Ella quería que el Uzukage y el Consejo Ninja respondieran por lo que les hicieron a los Spartans, para corregir los errores del pasado. Pero para eso no era necesario destruir su nación. La familia era extremadamente importante para el clan Uzumaki, pero solo unos pocos la entendían. Podía entender el deseo del Uzukage de aferrarse al poder y hacer lo que había hecho. Simplemente no quedaban muchos guerreros fuertes entre su clan para sucederlo después de la primera gran guerra ninja, la mayoría de los mejores habían sido los Spartans y perecieron para obtener esa victoria. Quizás con el tiempo Nagato se habría convertido en uno, pero murió demasiado joven. Sin embargo, el Uzukage nunca eligió al sucesor que siempre estuvo frente a él. Mientras observaba a su mejor amigo interactuar con sus comandantes, se dio cuenta del motivo. Él no era un Uzumaki. Ni por sangre ni por ideología, admitía que era leal a su nación, pero nunca fue realmente uno de ellos, al menos para personas como el Uzukage que junto con el Consejo Ninja habían construido su aldea para proteger principalmente al clan Uzumaki. ¿Cómo podrían el clan Uzumaki y Uzu Shiogakure como nación permitir que un Namikaze los liderara entre todas las personas? Eso la hizo maldecir una vez más a los viejos tan atrapados en su pensamiento rígido que afectaba el futuro de su nación. Incluso se habrían sentido cómodos dejando que Nagato tuviera éxito si hubiera crecido hasta convertirse en un digno sucesor porque era al menos la mitad de Uzumaki a través de su padre, Yaiko Uzumaki. Algo que su medio hermano mayor no tenía. Gengetsu Ozuki, es posible que no hayas ganado grandes batallas y que tu reinado haya terminado en desgracia. Sin embargo, incluso en la muerte, aseguraste el futuro de tu nación. Te elevaste por encima de la política, la rivalidad de clanes, los intereses propios e incluso de tu propio hijo y familia. De tus cenizas, diste a luz a un digno sucesor que anunciará a tu nación hacia un futuro mejor y cambiará el curso de este mundo. ¿Eras un Kage más digno que el mío? Señor Cuarto, me ofrezco como voluntario para la primera fase de nuestra operación, ofreció Mangetsu resueltamente, lo que solo hizo que Kusina viera aún más claramente el legado del segundo Mizukage. Cuando algunos comandantes más comenzaron a expresar su propio deseo de liderar la parte más peligrosa de la misión, su Mizukage levantó la mano haciéndolos quedarse en silencio una vez más y mirarlo. El cebo tiene que ser lo suficientemente tentador para que el Raikage tome una decisión que eventualmente le resultaría demasiado costosa. Perdón por mi franqueza, pero lo único que puede lograr la reacción que deseamos es mi propia presencia, respondió Naruto. Kusina lo vio sofocar múltiples protestas de sus comandantes con más paciencia y compasión de la que ella creía que era capaz de hacer. Soy el único que puede escapar de allí a tiempo con mi teletransportación. Necesito a todos los combatientes y comandantes de este ejército para una guerra muy larga y brutal. No desperdiciaré vuestras vidas incluso si eso significa arriesgar la mía. Iré con él, se ofreció, para sorpresa de todos y disgusto de su amiga. Kaori, comenzó, soy una mercenaria. Entiendo que no quieras perder a tus hombres y comandantes, pero no puedo permitirme el lujo de que te lastimen o te maten. Mi sueldo depende de ello, replicó ferozmente, sin querer permitir que su querido amigo y el futuro de su clan se desvanece solo en el olvido. Naruto miró a su alrededor y vio que sus comandantes no se oponían a su presencia si su Kage no les permitía involucrarse en primer lugar. Muy bien, estuvo de acuerdo. Terminó la reunión informando sobre los aspectos clave de su estrategia antes de pedirle a su amiga de la infancia que se quedara atrás, orden que ella aceptó con gran desgana.
¿Qué fue eso?, preguntó bruscamente, tan pronto como los demás salieron de la habitación. Hay que reconocer que Kusina lo miró sin pestañear. Te dejé una vez, no lo volveré a hacer. Incluso si me lo pides, le prometió sin miedo. Pero... está hecho, señor Cuarto. Él estaba bastante sorprendido con su desafío y antes de que pudiera protestar más, ella simplemente salió de la habitación dejándolo sin palabras. Él entendió de dónde venía ella y qué la hizo tomar una decisión tan imprudente. Porque él habría hecho lo mismo si sus papeles se hubieran invertido. Tal vez era su destino como los últimos espartanos restantes vengar juntos la muerte de sus camaradas destruyendo la nación que los envió al más allá mucho antes de tiempo. Una semana más tarde. Lord Raikage. Hemos localizado al enemigo. El de piel oscura se puso de pie instantáneamente junto a sus asesores mientras el scout caía de rodillas en la tienda de guerra debido a puro cansancio y respeto al mismo tiempo. Aclara ordenó rápidamente, encontramos el campamento base principal del enemigo. Rápidamente detectaron nuestra presencia, mi equipo se sacrificó para que pudiera hacerte llegar este mensaje. El cuarto Mizukage está allí, informó el scout con seriedad, algo de tristeza presente en su voz por los compañeros que tenía. Perdido en la obtención de esta información crítica. Despidió al hombre después de informarle la ubicación del enemigo mientras permitía que sus seguidores se ocuparan del shinobi. ¿Qué opinas?, le preguntó a Dodai, su asesor de mayor confianza. Perdóneme por mi incredulidad, pero creo que esto es una trampa. El cuarto Mizukage es conocido por su teletransportación, no permitiría que ninguno de nuestros scouts escapara si descubrieran la base principal de su ejército, advirtió Dodai. ¿Estás dudando de nuestros hombres ahora, Dodai?, preguntó el comandante Anbu con una mirada decepcionada. No, son buenos guerreros. Pero debemos tener cuidado, argumentó Dodai con fiereza. Hemos marchado hasta aquí, desobedecido al daimyo, colocado a nuestra aldea en una posición vulnerable, todo para aplastarlo de una vez por todas. Si quiere pelear, entonces nos aseguraremos de que sea la última, declaró el Raikage. Mi señor. Dodai fue silenciado por una intensa mirada del hombre de piel oscura que aparentemente había decidido que él estaría peleando esta batalla. Veamos de qué está hecho el cuarto Mizukage. Campamento Kirigakure. Naruto observó a Kusina levantarse de su posición de rodillas y asentir firmemente haciéndole mirar a los miles de guerreros que esperaban a su lado. En verdad, la mayoría de ellos eran meros clones de sombras proporcionados por todo su ejército con solo una pequeña guardia de élite de Anbu Black Ops reales mezclados, algo que Mangetsu había insistido en que llevara consigo si iba a hacer esto. Su campamento base estaba situado en una enorme colina con una sola ruta que podía conducir a su entrada, que estaba fuertemente fortificada y llena de trampas explosivas. Al mismo tiempo, la misma ruta conducía hacia el sur, hacia la capital feudal, algo que sabía que el Raikage querría evitar a toda costa si quería conservar su título. Ya vienen, le dijo su amiga, mientras se unía a su lado. ¿Suficiente para una buena pelea?, preguntó con una sonrisa, haciendo que Kusina suspirara. Más que suficiente. Naruto asintió con confianza ante esa respuesta mientras desataba a Muramasa de su espalda mientras su amigo, su Anbu y el ejército de clones de sombra preparaban sus propias armas. He esperado una década por este momento. No eres solo tú quien me hizo venir aquí, susurró Kusina con seriedad, ganándose un sutil y comprensivo asentimiento de su vieja amiga. Para Ayate y Kasumi, propuso respetuosamente Naruto, mientras recordaba a dos de sus queridos camaradas que habían caído en estas mismas tierras. El enemigo apareció a la vista, cientos y cientos de ninjas de las nubes ocultas sedientos de sangre cargando hacia ellos con temibles gritos de guerra y monstruosas intenciones asesinas. Por Nagato y todos nuestros Spartans. Susurró con determinación, antes de levantar su espada en el aire. Hoy, Kumogakure paga su tributo con sangre. Rugió Kusina asesinamente. Su sangre hervía con una sed de venganza que había ardido dentro de él desde la caída de sus camaradas. Era para vengarlos. No hay prisioneros. Gritó atronadoramente, mientras terminaba su serie de sellos manuales. Estilo de la tierra. Gran río de barro. Una fría sonrisa apareció en sus labios cuando una docena de shinobi de Kumo fueron arrastrados cuando el suelo bajo sus pies se convirtió en un resbaladizo río de barro que los envió sin piedad desde la montaña a una muerte espantosa.
Creó docenas de rocas a continuación que Kushina envolvió con la ayuda de sus cadenas de chakra antes de desatarlas con una velocidad devastadora sobre las fuerzas enemigas desorganizadas. Los veteranos entre los guerreros reaccionaron mejor esta vez y desataron una combinación de rayos que destruyeron rápidamente la mayoría de las rocas que se acercaban. Sin embargo, lo que no sabían era que cada una de esas rocas estaba atada con una etiqueta explosiva que Kushina desató una tras otra y en lugar de una explosión de fuego, las armas arrojaron una lluvia de metralla que atravesó ojos, cuellos, armaduras, extremidades y cabezas. La pura brutalidad del ataque diezmó toda la línea del frente enemiga, y el suelo quedó sembrado de los cuerpos de sus camaradas muertos o gravemente heridos. Hizo que la segunda ola se detuviera durante varios largos segundos antes de que se galvanizaran cuando un Anbu enmascarado con una pantera se hizo cargo y se ganó un rugido de aprobación de las fuerzas enemigas previamente desmoralizadas. Ese es el comandante Anbu de Kumogakure. Lo vi algunas veces cuando visitó al daimyo anterior con el Raikage, señaló Kushina. Finalmente un verdadero desafío, respondió Naruto con una sonrisa. Estamos aquí para actuar como una distracción. Sigamos así hasta que sea necesario, le advirtió, haciéndolo suspirar pero asentir de todos modos. Pocas millas al sur. Agarrar el ritmo. El feroz comando de Kisame hizo que los comandos 501 que volaban junto a él canalizaran más chakra en sus dispositivos alados en su espalda, aumentando así su velocidad. Por el rabillo del ojo, vio grandes explosiones ocurriendo en las lejanas colinas donde su propio Mizukage estaba actuando como una distracción para que completaran su misión. Era más que una locura e imprudencia, pero no podía negar que el enemigo había caído en el engaño. En su prisa por eliminar al hombre que lideraba una invasión a sus tierras junto con la mayoría de su ejército, habían hecho marchar a la mayoría de sus fuerzas, incluidos sus mejores combatientes, para eliminar al ejército de Kiri junto a su líder. Al hacerlo, habían dejado su campamento base sin personal suficiente y hasta cierto punto vulnerable. Un lugar que contenía la mayoría de sus suministros, ya fuera comida, agua, ropa, armaduras, alijo de armas, materiales de ayuda para el territorio que querían liberar de los invasores e incluso dinero. Todo ello ahora listo para la destrucción o el saqueo por parte del mismo enemigo. Se rió al ver las campanas de alarma sonar en el campamento base enemigo cuando sus defensores vieron cientos y cientos de comandos de Kirigakure volando hacia ellos liderados por uno de los 7 espadachines ninja más temidos. ¿Capturar o destruir?, preguntó uno de los líderes del escuadrón, señalando hacia los depósitos de suministros que el enemigo ahora estaba tratando desesperadamente de evacuar, pero ya era demasiado tarde. Aunque me encantaría tomar sus recursos y usarlos contra ellos, Naruto nos advirtió que nos alejáramos rápidamente. En el momento en que el Raikage se entere de ataque, vendrá aquí personalmente. No querrás estar cerca para enfrentarlo, explicó Kisame seriamente. Podemos derrotarlo, capitán, prometió buliciosamente el líder del escuadrón, ganándose el ceño fruncido de los espadachines mayores. Puede que no sea un gran estratega como nuestro Kage, pero el Raikage es una bestia en la batalla. Si llega a tiempo, la mayoría, si no todos, moriremos dolorosamente. Tus órdenes son destruir esta base y sus suministros antes de intervenir. No hay combate terrestre, ¿está claro?, preguntó Kisame con severidad, mirando a los otros líderes de escuadrón a su alrededor con una mirada desafiante, y quedó satisfecho cuando todos retrocedieron después de observar su mirada asesina. Kisame dio la señal que hizo que toda su fuerza se dividiera en grupos más pequeños entre múltiples oleadas en lugar de una gran formación. La primera ola sobrevoló el campamento enemigo y arrojó una ráfaga de bombas de humo que cubrieron rápidamente todo el campamento, haciendo que la visibilidad fuera extremadamente baja. Las flechas enviadas por los defensores civiles junto con algunos rayos de los shinobi enemigos lograron alcanzar a 2 de los comandos Kiri, que fueron rápidamente agarrados por el resto de su escuadrón y llevados a un lugar seguro. La segunda ola había estado justo detrás de la primera y desató pergaminos de sellado llenos de proyectiles de metralla que explotaron en todo el campamento tan pronto como tocaron el suelo. Decenas y decenas de gritos dolorosos resonaron entre los defensores de Kumo, ya que muchos murieron instantáneamente mientras que otros resultaron gravemente heridos. La poca cohesión que habían podido reunir en su defensa se rompió debido al humo que se extendió por todo el campamento y al aumento de las bajas.
El propio Kisame se acercó con la tercera ola y juntos bombardearon todo el campamento con cientos y cientos de etiquetas explosivas que destruyeron primero las tiendas de suministros, seguidas por la estación médica, luego llegaron a su cuartel general antes de que la destrucción cayera sobre los improvisados cuarteles / tiendas de campaña para el ejército. No pudo evitar sonreír al observar la destrucción y la muerte que él y sus hombres estaban causando al enemigo destrozado. No era algo a lo que no estuviera acostumbrado, ya que había matado a cientos de hombres en batalla durante toda su vida, pero la carnicería que estaba infligiendo hoy era quirúrgica y mortal. Fue la guerra. Y le encantó. El tercer Raikage había enviado 5.000 de sus hombres, las mejores tropas de choque de su ejército, para debilitar considerablemente al enemigo antes de que descendiera sobre ellos con el resto de sus 9.000 efectivos. Había dejado a los últimos 1.000 de sus hombres, en su mayoría jóvenes ninjas y personal médico, bajo el mando de unos pocos escuadrones de Anbu Black Ops para defender su campamento base que estaba a unas pocas millas al sur de su posición actual. Había ordenado a esas reservas que fortificaran su base y colocaran trampas, mientras tenía un equipo de comunicación en servicio continuo para informarle en caso de que la base fuera atacada. Dudaba mucho que el enemigo tuviera la fuerza para hacer precisamente eso, considerando que la mayoría de su ejército estaba presente aquí. Incluso si lograran enviar una fuerza terrestre de unos pocos cientos de ninjas, sus hombres podrían resistir el tiempo suficiente para él. Llegar con refuerzos. Están luchando admirablemente, comentó a regañadientes. Desafortunadamente sí, mi señora, sintió Doda y de mala gana, mientras veía a una kunoichi pelirroja liderando una brutal pelea cuerpo a cuerpo con docenas de shinobi de Kumogakure. Sus cadenas de chakra eran un poder a temer mientras otras 2 docenas de hombres yacían muertos a su alrededor y algunos más desafortunados ya habían sido golpeados desde las montañas hacia el valle empinado por esas mismas cadenas. La he visto en alguna parte, mi señor, susurró vacilante. ¿Dónde?, preguntó el Raikage con curiosidad. Rezanla. Los ojos del Kage de piel oscura se abrieron en shock al recordar una batalla que su aldea había hecho todo lo posible por ocultar durante tantos años. No estás bromeando, ¿verdad?, preguntó el Kage seriamente. Ojalá lo fuera. Pero no puedo olvidar esas cadenas de chakra, masacraron a muchos de mis hombres del batallón Raijin ese día, confesó Dodai. El Raikage estaba alarmado. Dodai había sido el comandante del batallón Raijin, una unidad de élite de su aldea en la primera gran guerra ninja. Junto con los Kinkaku Black Ops, se le había encomendado la tarea de evitar que los Spartans de Uzushigakure rescataran al capturado Ashirama de regreso a su tierra natal. Incluso había sido reforzado por la bestia de 2 colas para tener éxito en esa tarea. Solo para que ese mismo Biju fuera brutalmente asesinado, todo el batallón Raijin pereció excepto su comandante, quien solo sobrevivió porque los Kinkaku llegaron al campo de batalla y aniquilaron a los Spartans hasta el último comando, pero aún así no pudieron evitar que rescataran a Ashirama Senju. Esa derrota les costó la guerra cuando el primero Kage reunió sus fuerzas a su regreso a Konoha y aplastó a sus enemigos para forzar una tregua. Por esa victoria, los espartanos se habían sacrificado. Shidodai se puso nervioso al ver a esa kunoichi femenina que posiblemente podría ser una rara sobreviviente espartana, literalmente palideció de terror y retrocedió varios pasos cuando una guerrera rubia se teletransportó junto a la pelirroja. El Mizukage gruñó furiosamente el Raikage, mientras sentía que su propia sed de sangre cobraba vida. Esa teletransportación, ese chakra oscuro, no puede ser, susurró Dodai con voz temblorosa, completamente en contraste con su habitual serenidad. El Raikage nunca había visto a su asesor de confianza estar tan alarmado, era como si hubiera visto un fantasma aterrador cuando vio al cuarto Mizukage desatar ceniza oscura como chakra de su cuerpo para prender fuego a muchos de sus hombres, incluido el propio comandante Kumogakure Anbu. El flash negro, es él, dijo Dodai nerviosamente. Los recuerdos del asesinato de Biju de ese día volvieron para atormentarlo. No seas tonto, Dodai. El propio Uzu confirmó que el espartano murió a causa de sus heridas en la batalla de Rezanla. Te estás engañando, reprendió el Raikage decepcionado. Yo estuve allí, mi señor. Tiene que creerme. Las frenéticas súplicas de Dodai fueron interrumpidas cuando el Raikage vio a un desprendido Magui del equipo de comunicación de su campamento base aparecer junto a él en un rápido Shunshin. Lord Raikage, el campamento base está bajo ataque. Muchas bajas.
informó rápidamente, incluso mientras la sangre continuaba cayendo de la profunda herida en su espalda. Mientras observaba, el Raikage vio que varios trozos de metralla aún estaban enterrados. ¿Qué tan mal?, preguntó con tanta compostura como pudo, sin querer permitir que sus hombres vieran pánico en su líder cuando su situación se estaba deteriorando. El enemigo atacó desde el aire. Se llevaron dispositivos alados y nos bombardearon brutalmente. La mayor parte del campamento está destruido, sin refuerzos el resto también desaparecerá. Apenas logré escapar, susurró con voz temblorosa. ¿Dispositivos alados?, preguntó el Raikage vacilante, mientras un viejo informe de batalla que había leído hacía mucho tiempo volvía para atormentarlo. Mi señor, solo un enemigo en la historia de nuestra aldea nos atacó con tales armas. Le ruego que esto no sea una coincidencia, suplicó Dodai desesperadamente. Antes de que el Raikage pudiera responder, pocos de sus hombres lo rodearon y lo protegieron de una lluvia de cabezas cortadas que cayeron sobre ellos. Su comandante Anbu también entre ellos. Su máscara pantera Anbu ahora lleva solo un mundo cubierto de sangre. Se volvió hacia la montaña y vio al Mizukage junto a la kunoichi pelirroja y a algunos otros guerreros que se habían unido en un círculo cerrado tomándose de las manos mientras el resto de su ejército contenía a los enfurecidos guerreros de Kumo que intentaban con todas sus fuerzas vengar el asesinato de su comandante Anbu. Por un momento, su mirada se posó en el cuarto Mizukage y había una sonrisa fría y despiadada en sus labios. Desapareció junto a su grupo en un destello oscuro y al momento siguiente toda la colina explotó en una detonación catastrófica que ahogó los gritos de miles de shinobi de Kirigakure y Kumogakure que quedaron reducidos a cenizas en menos de unos segundos mientras el resto de su ejército se apresuraron a salvarse de la colina que se desmoronaba. Solo más tarde, el Raikage se enteraría de que el enemigo apenas había perdido ningún shinobi real en esa batalla y cuando regresó con refuerzos, su campamento base, sus equipos de logística y médicos y la mayoría, si no todos, sus suministros eran un montón de polvo y cenizas humeantes. Este no fue el acto de un joven Kage ansioso de gloria, sino de un shinobi que había sido entrenado para la guerra. Para golpear al enemigo donde más le duele con un costo mínimo, solo el entrenamiento que recibiría un buen comandante Black Ops. Le hizo darse cuenta de un aspecto importante del enemigo al que se enfrentaba, aunque a costa de 6000 vidas perdidas y sus suministros de guerra destruidos. Fue un día oscuro para Kumogakure donde las consecuencias del pasado volvieron para atormentarlos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 40 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.